que organizaciones como Costa Rica por Siempre pueden jugar también un papel importante en la implementación de soluciones basadas en la naturaleza, que permitan hacerle frente a las amenazas del cambio climático y las futuras pandemias que se puedan causar por el deterioro de nuestros hábitos. Es por esta razón que la Junta Directiva de la Asociación Costa Rica por Siempre abre este tema de discusión dentro del marco de su 10º aniversario, el cual estamos celebrando de una forma distinta, pero para el que también hemos encontrado avenidas como estas para poder compartir con todos los interesados, tomando en consideración aspectos sociales, económicos, políticos y científicos que fomenten la discusión sobre el futuro que queremos para Costa Rica en la época post-pandemia. Voy a hacerles una pequeña introducción de los panelistas que tenemos, todos miembros de la Junta Directiva de Costa Rica por Siempre. Y la dinámica que vamos a hacer es que después de presentarlos, voy a darle la palabra a cada uno de ellos, les haremos una pregunta y posteriormente abriremos el espacio para que ustedes, si así lo tienen a bien, puedan hacer las preguntas que deseen. Quisiera darles la bienvenida a todos los compañeros panelistas, compañeros de la Junta Directiva, que me enorgullece muchísimo compartir con ellos este espacio, todas personas muy preparadas, con una gran experiencia y experticia en los temas que nos ocupan el día de hoy. Empezaremos presentando a don Pedro de León. Pedro es biólogo, graduado de la Universidad de Baylor en Waco, Texas, y tiene especializaciones en biología y química. En la actualidad, él colabora con el Estado de la Nación del CONARE, es miembro del Consejo Directivo de la Universidad EARTH y presidente de la Fundación CATEC, un grupo de expertos que analizan el desarrollo científico del país y de la región. También nos acompaña Jorge Bolio. Jorge en 1998 fundó la primera firma de banca de inversión en América Central en ese momento, que se llamó Bolio Capital. Tiene una maestría en Administración de Empresas de la Universidad Nacional de California en San Diego. Cuenta con cursos de posgrado en el Harvard Business School, la Universidad de Chicago, el Instituto de Finanzas de Nueva York y el INCAE Business School en América Central. Por otra parte, nos acompaña José Zaglul. José fue rector de la Universidad EARTH desde su creación en 1989 y hasta diciembre del año 2016. Tiene un doctorado en producción animal de la Universidad de Florida, cuenta con 2 maestrías, una en procesamiento de alimentos y nutrición humana en la Universidad de Florida y otra en ciencias animales en la Universidad Americana de Beirut, Líbano, donde culminó sus estudios de pregrado. Y finalmente, pero no menos importante, por supuesto, nuestro querido compañero Eduardo Ulibarri, quien es licenciado en Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica, cuenta con maestría en Periodismo de la Universidad de Missouri Columbia y Nieman Fellow de la Universidad de Harvard. Es consultor internacional en análisis sociopolítico y estrategias de comunicación, catedrático universitario y columnista del diario La Nación en Costa Rica, del cual fue director entre los años 1982 y 2003. Como pueden ver todos ustedes, estamos rodeados de personas con una gran experiencia y un gran conocimiento, y por eso quisiéramos hacerles algunas preguntas el día de hoy y compartir con ellos. Iniciaremos con don Pedro León, y para la apertura quisiéramos saber, Pedro, esta crisis nos ha demostrado que hay un vínculo inextricable entre la salud y el bienestar humano y la conservación de la naturaleza. ¿Qué considera usted que debemos aprender y qué debemos cambiar de cara al futuro? Muchas gracias, Marcela, y gracias a todos los que se unen a este webinar. Yo quiero hacer una reflexión rápida sobre la recuperación de la pandemia y luego hablar del tema ambiental. Casi todos los países se están recuperando de la pandemia en principio, empezando en China, donde se incorporó el virus hace ya medio año. Con lo cruel que este virus ha sido con los seres humanos, que es muy infeccioso, se propaga en forma silenciosa y es letal para muchos, hoy en día contamos felizmente con conocimientos y medicamentos para enfrentar a los microbios. No estamos tan perdidos como con la fiebre bubónica en la Edad Media o con la gripe española hace un siglo. Consecuentemente, nuestros países se han abocado, incluyendo Costa Rica, a desarrollar
medicamentos antivirales y vacunas y nuestro país ha demostrado una importante capacidad científica y tecnológica con un sistema de salud que ha respondido admirablemente hasta el momento. Personalmente confío en que vendrá una vacuna exitosa y medicamentos que eventualmente podrán controlar la enfermedad, aunque es muy aventurado poner fechas. Sobre los temas más biomédicos, la Academia Nacional de Ciencias estará ofreciendo una serie de 3 webinars este mes sobre vacunas, medicamentos y las lecciones aprendidas en Costa Rica. Y vamos a poner ese anuncio, esa fecha y los detalles al final de este webinar. Obviamente me atemoriza que empecemos a actuar como si el virus hubiera desaparecido bajando la guardia, sin usar mascarillas, con nuevas oleadas de infección y futuras y más serias, con más muertes. Sobre el tema ambiental, como biólogo me preocupa mucho, es la otra gran pandemia que nos espera afuera. Igual que el COVID-19, esta otra pandemia es causada por agentes invisibles al ojo humano que tienen impacto global, que no respetan fronteras, no distinguen entre grupos étnicos o entre credos y por supuesto nos afectan a todos. Esta otra pandemia, como ustedes saben, se llama cambio climático e incluye el proceso de calentamiento global que surge por el aumento de gases de invernadero, con los deshielos, las sequías, los incendios forestales, las supertormentas, las temperaturas crecientes, etcétera, etcétera. Esta pandemia viene más despacio, pero viene. La transformación de la Tierra por el ser humano ha sido tan rápida que hemos empujado a otros seres vivos al borde de una sexta gran extinción, con destrucciones de flora y fauna a una velocidad sorprendente. Hemos rasurado la piel del planeta, como se ha dicho, y contaminado con plásticos y otros desechos que no se reciclan naturalmente. Los antropólogos hablan de la nueva era geológica que se ha iniciado como el antropoceno, la era en que los seres humanos somos los actores responsables. Aunque las emisiones de gases con efecto de invernadero, como ya Marcela lo indicó, han disminuido con la pandemia viral, otros tipos de destrucción ambiental han ido en aumento. Y para muestra un botón, como lo que hemos leído recién en la prensa sobre el área de conservación OSA y la destrucción del parque por cazadores y oreros, como ejemplo, una historia muy vieja que se repite. ¿Qué debemos hacer? Al regresar a la nueva normalidad, ¿verdad? Debemos impulsar la colaboración y ser líderes en la protección de la naturaleza, como ha sido Costa Rica históricamente, cumplir con los acuerdos de París y otros acuerdos de los que somos signatarios. Debemos tomar con energía y compromiso estos acuerdos internacionales, porque si algo hemos aprendido de esta experiencia del COVID-19 es que la colaboración entre gobiernos y empresa privada, universidades, ONGs y asociaciones de la sociedad civil, todas son vitales en esta lucha. Debemos efectuar cambios en el estilo de vida. Felizmente, los seres humanos somos capaces de efectuar cambios rápidos, como lo hemos hecho con lo del COVID-19. Termino con la siguiente reflexión. Para Costa Rica, esto implica transporte público limpio, carros y autobuses movilizados con energías limpias, cambios en el sector agrícola, en el turismo, en las modalidades de educación y otros aspectos que mis compañeros en este webinar van a tocar en las presentaciones que siguen. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Y sin duda alguna va a requerir un esfuerzo de todos los sectores en el país para lograr este replanteamiento verde hacia el cual estamos apuntando. Y esto nos lleva precisamente a lo que quisiéramos conversar con Jorge Bolio en este momento. Teniendo en cuenta, Jorge, que la crisis actual tiene un impacto tan negativo en nuestra economía y que se hace un llamado fuerte hacia una reactivación económica,
¿cuál industria piensa usted que va a tener las mayores necesidades de apoyo en la reconstrucción de nuestra economía bajo el aspecto verde? ¿Y qué propone usted para fomentar este tipo de industria? Gracias, Marcela. Buenos días a todos. Muy complacido de participar en este webinar. Y tal vez yo quiero, como para empezar, decirles que yo me inclino por ver las crisis como oportunidades, y mi proyección es que la crisis del COVID va a ser profunda en impacto y larga en duración, lamentablemente, de manera que tendremos oportunidades amplias y diversas. Respondiendo la pregunta, sin duda creo que es la industria turística la que se verá más afectada con la crisis de esta pandemia, y va a ser la que más apoyo va a requerir. Déjenme darles algunos antecedentes de mi relación con esta industria, y esto inicia cuando yo daba mis primeros pasos de carrera profesional allá por 1986, trabajando para Corporación Privada de Inversiones de Centroamérica, un banco de inversión auspiciado por entidades multilaterales de Estados Unidos y Europa. Y fue aquí donde tuve mi primer contacto con el turismo sostenible en aquella fecha, y empecé a entenderlo. Les hablo del proyecto Rara Avis, un albergue de montaña fundado por Amos Bien, que en paz descanse, en Morquetas de Sarapiquí. Y fue Amos quien me enseñó las bondades de promover un turismo basado en la admiración de los recursos naturales de nuestro país, en lugar de buscar la explotación indiscriminada de bosques maderables. Después de nuestros análisis y recomendaciones, conseguimos la aprobación de un financiamiento vía inversión patrimonial. También participé en el financiamiento del teleférico del Bosque Lluvioso, que es un proyecto que permite recorrer los ecosistemas que se desarrollan en las copas de los árboles. Un maravilloso concepto que ha traído a miles de turistas a este país. Y en este caso, el financiamiento lo realizamos por la vía de acciones preferentes que vendimos mediante oferta pública a través de la Bolsa Nacional de Valores. Importante, ¿por qué toco estos dos casos? Porque ambas empresas siguen hoy operando, y esto es, a mi juicio, producto de estructuras de financiamiento muy sanas y adecuadas a las realidades de sus negocios, con el componente de capital claramente involucrado. Entonces, si hiciéramos un fast forward de más de 30 años, me parece que la industria del turismo va a sufrir una transformación después del COVID. Quiero darles algunas estadísticas muy rápidas de qué representa el turismo hoy en Costa Rica. Es una industria que aporta más de un 6% del Producto Interno Bruto del país. Genera alrededor de 4.000 millones de dólares anuales, empleando directamente a más de 200.000 costarricenses, que es casi un 9% del empleo total del país, y beneficia directamente a más de 500.000 personas. Y tal vez importante, el 83% de los hoteles en el país son de 20 habitaciones o menos. Es más, si subimos esas habitaciones a 40 o menos, cubrimos el 94% de la oferta hotelera. El turismo que nosotros recibimos año a año, el turista promedio gasta $1.400 en sus visitas que incluyen alrededor de 6 localidades en promedio durante una estadía de alrededor de 12 días. Estos hoteles de menos de 40 habitaciones que mencionaba anteriormente van a ser muy afectados, y muchos ya estaban bastante endeudados. Es más, cifras publicadas hoy
arrojan un saldo de 750 millones de dólares de deudas del sector público con todos los bancos de Costa Rica. Entonces, ¿cómo apoyarlos? Fuera de las nuevas deudas provenientes de los programas de banca de desarrollo que se están tratando de estimular, hay una donación que recientemente anunció el Banco Interamericano de Desarrollo de 25 millones de dólares para auxiliar a las micro y pequeñas empresas turísticas. Yo creo realmente que estas compañías lo que necesitan es una capitalización. Entonces, ¿qué podríamos hacer? A mí me nacen algunas ideas y quiero comentárselas. ¿Por qué no financiamos a estos emprendedores con capital fresco? O sea, mediante nuevas acciones. Y tratamos a la vez de democratizar estos emprendimientos de turismo sostenible. Nuevamente, tienen que ser empresas o proyectos sostenibles ambientalmente y factibles financieramente. Y yo pienso que aquí incluso la asociación podría tener un brazo de apoyo importante, analizando y emitiendo una certificación de sostenibilidad y factibilidad. Pero ¿cómo democratizar estas iniciativas? Bueno, pues resulta que tenemos muchos recursos acumulándose en nuestros fondos de pensiones y quiero darles algunas estadísticas adicionales. A diciembre del 2019 habían 26.000 millones de dólares acumulados en el sistema de pensiones total de Costa Rica. Esto representa alrededor del 40% del Producto Interno Bruto. Es sin duda un gran logro que hemos hecho en nuestro país. De estos recursos, a la fecha resulta que solo el 22% estaba invertido en papeles del sector privado, en títulos del sector privado. O sea que mayoritariamente están en títulos valores del Estado y sus instituciones. Y esto no es culpa de los administradores de los fondos. Aquí lamentablemente hay poquísimas inversiones de oportunidades del sector privado y mucho menos en acciones per se. Y por esta razón es que cerca del 7% de este monto global, estoy hablando de más o menos 1.800 millones de dólares, están invertidos fuera de Costa Rica, en los mercados de valores internacionales. Entonces pienso que la manera más eficiente de democratizar este relevante sector de nuestra economía es direccionando un porcentaje, yo me atrevo a hablar de un 2% de esas inversiones totales de los fondos de pensiones a estas iniciativas. Esto serían como 500 millones de dólares. Solo imagínense cuántas empresas podríamos beneficiar con estos recursos. Y para los fondos, evidentemente, estas serían inversiones de largo plazo, que es exactamente lo que los fondos andan buscando hoy por hoy y lamentablemente no hay opciones en el sector privado. ¿Por qué de largo plazo? Porque tienen el tiempo necesario para recibir sus retornos de vuelta. Los fondos crecen como en 2.000 millones de dólares por año, todos los años. Entonces, digo, no es un tema de necesidades de liquidez. Ahora bien, para los empresarios esta opción es la más onerosa. Estamos claros, las acciones siempre son más caras que la deuda, pero se adapta mucho mejor a los flujos de caja y a los, yo no sé si son 3 o 4 años de espera que se habla en la industria turística de regresar a la normalidad post-COVID. Así que bueno, este es un planteamiento que quisiera dejar sobre la mesa en este webinar. Y sí, es un problema grande, pero por lo menos hay una alternativa de solución. Es un planteamiento y muy válido, definitivamente, Jorge. Y en
En un sector de la economía como es el turístico, donde se generan encadenamientos sociales, productivos y económicos tan fuertes para el país, bien vale la pena plantearnos opciones como la que nos está dando en este momento. Se me ocurre también que se puede pensar en echar mano de aquellos fondos que han sido confiscados al narcotráfico y que están guardados en algunas cuentas del Estado. Existen otros fondos remanentes que pertenecen al gobierno, de los cuales también podría aprovecharse para apoyar al sector turístico y, como bien lo estás diciendo, fomentar aquellas actividades de un turismo con protección ecológica, con protección a nuestros ecosistemas, que vayan apuntando hacia lo que estamos hablando de la reconstrucción verde. Y todo esto, como bien lo has dicho, que es un proceso que va a ser largo y profundo, llamará sin duda alguna a un proceso de educación dentro de la población costarricense. Y en este sentido me gustaría que José nos comparta un poquitito sobre el cambio de paradigma que vamos a requerir y la forma en que debemos fomentar que la educación se enfoque en el bienestar social y ambiental para ayudar a cambiar este paradigma. Muchas gracias. Buenos días, doña Marcela y compañeros que están presentes en el webinar y los que se han inscrito, creo que en muchas partes, no solo de Costa Rica, sino del mundo. Bueno, yo creo que los panelistas anteriores hablaron de que en esta pandemia yo creo que más que nunca nos hemos percatado que somos una sociedad muy frágil, que no importa el color, la raza, la religión, de dónde vengamos, todos somos iguales ante esta crisis y que somos una familia en este planeta que, como decía don Pedro, lo hemos ido destrozando poquito a poco. Y debemos reflexionar sobre la inequidad que hay en el mundo entre un 1% que tiene el 80% de la riqueza, y esto no podemos seguir así. Y yo digo esto porque para mí la educación es la mejor herramienta que tenemos para el progreso social, para el progreso de una persona, de la familia, no solo para el progreso social, sino para el progreso económico, el progreso personal hasta espiritual de una persona. Y aquí yo quisiera me parece que hay que hacer un cambio importante en la educación. Y yo quisiera mencionar 4 factores y voy a tratar de ser lo más conciso posible. Pero la educación debería ser accesible a todos. Y nosotros creemos que lo es. Yo tengo un sesgo porque he trabajado la mayor parte de mi vida en las universidades, pero yo creo que lo que digo también se aplica desde preescolar hasta la universidad. Nosotros decimos que la educación es, todos tenemos acceso a la universidad, pero en muchos casos no es así. Nosotros aceptamos, por ejemplo, en las universidades a estudiantes basados en un examen de admisión. Un examen de admisión que creemos que nos indica la inteligencia o las capacidades de una persona. Y la mayoría de los casos no es así. Personas que vienen de áreas rurales, de colegios más pobres, donde tal vez el profesor no está presente todo el tiempo, no tienen la misma oportunidad que aquellos que van a mejores colegios e inclusive estudian para el examen de admisión. Y de pronto vemos, aunque no fue la intención de las universidades, especialmente las públicas, que las personas que vienen que tienen más oportunidades son las que más oportunidad tienen de ingresar a la universidad. Y las ayudas económicas se las damos a las mejores notas, que a veces son los que más recursos tienen. Y a mí me parece que esto tenemos que reversarlo. Y les digo esto porque en la Universidad desde que iniciamos, fuimos a buscar esos jóvenes a áreas remotas y pudimos ver que si les damos la motivación, la capacidad de aprender, se convierten en excelentes estudiantes y excelentes profesionales. Ese es el primer punto, educación para todos. El segundo es educar con valores. Yo creo que no vale la pena educar en ciencias si no educamos en valores. Pero educar en valores no es dar un curso en ética. Y uno generalmente los valores los aprende en la casa. Si mi papá fuma y me dice que no fume, yo voy a fumar. Entonces, el ejemplo del profesor, el ejemplo
de la administración, el ejemplo de todos que laboran en la universidad, debe ser un ejemplo de honestidad. Y no estamos hablando de valores, son valores que a través de la historia son los mismos. La honestidad, el respeto por otros, la capacidad de resolver problemas a través del diálogo y no la confrontación, la capacidad de dar de vuelta. Eso tenemos que reforzarlo a través de todo el currículo, no en un curso ni en una parte de la universidad, sino en el comportamiento total que tengamos nosotros. Y aquí también hay un valor que cada vez, este sí ha cambiado, que es el valor del ambiente. Nosotros estamos a un punto, inclusive en nuestras vidas, de causarle un mal al ambiente que es irreversible si no tomamos acción ahora. Y el otro punto es que tenemos que transformar la educación. Ustedes ven fotos de 150 años y siempre ven el profesor con un grupo de alumnos enfrente, el profesor les habla, luego se va de la clase y luego viene, les da un examen y los estudiantes tienen que responder lo que el profesor dijo. Eso a mí me parece que debemos cambiar. Hay tecnologías, hay todas nuevas ideas. Debemos hacer la educación experiencial, participativa, donde el estudiante inclusive tenga la oportunidad de participar en el proceso. Y el profesor, en vez de ser un profesor, se convierte en un facilitador del aprendizaje. Una persona que pone a los estudiantes a descubrir el conocimiento, que pone a los estudiantes a preguntar, inclusive a caer y ayudarles a levantar. Y que se vuelvan líderes éticos, que es lo que necesitamos en el mundo. Vea lo que está pasando en algunos países en esta pandemia. Estamos tomando el camino equivocado. Y vea las violencias que se están dando ahora en Estados Unidos. Y tenemos que cambiar, no podemos seguir siendo así. Entonces a mí me parece que los valores y la participación experiencial, el estudiante en el centro del aprendizaje es muy importante. Y el cuarto punto es el emprendedurismo social. Y aquí, don Jorge tendrá más criterio, pero muchas veces cuando enseñamos cómo ser emprendedores, le damos todo el valor o todo el éxito a aquellos que hacen más dinero. Pero más dinero a expensas del ambiente, lo hemos visto. Más dinero a expensas de la sociedad, del obrero, de las personas a veces que explotamos. Inclusive vamos a otros países y pagamos sueldos de miseria y en condiciones muy malas para producir algo que vendamos mejor, pero ahí deberíamos cambiar ese chip de que el éxito no es solo en los bienes materiales y económicos, sino el éxito de un negocio es cómo desde el punto de vista social y ambiental también enriquecemos eso. Y a mí me preocupa la palabra competitividad que usamos tanto en los negocios, porque cuando competimos solo uno gana. Me gustaría que nosotros pensáramos en el emprendedurismo de una manera ganar, y no que solo uno pasándole por encima a otro y haciendo más y más dinero, como que solo el dinero importa en la vida. Y eso sabemos ahora que no es así. Y yo quisiera terminar con algo que, y podemos discutir más estos conceptos, pero yo soy optimista. Y yo veo que los jóvenes de hoy, inclusive los niños, tienen un deseo de que las cosas cambien. Uno ve a niños que se preocupan por cerrar el tubo cuando se lavan, niños que se preocupan por la destrucción de la naturaleza, jóvenes de hoy de muchísimas instituciones, y yo hablo de los graduados de él porque los conozco, sé de dónde vienen, y puedo hablar, creo yo, con un respaldo de que ellos vinieron, muchos de ellos de lugares que tal vez nunca hubieran podido venir a una universidad, ni sus familias tenían ningún hijo o familiar universitario, o la comunidad no tenía un familiar universitario. Vinieron a ERT y ahora se han convertido, además de excelentes estudiantes cuando estuvieron ahí, ahora son líderes que inspiran a su comunidad y a otros a cambiar. Y yo sé que no solo graduados de ERT, pero graduados de muchas universidades tienen ese afán de hacer las cosas diferentes. Y tendríamos que tener mucho cuidado con lo que decía don Pedro,
de permitir ahora que las cosas están mal, explotar más el petróleo, reducir los requerimientos ambientales. Más bien tenemos que reversar todo eso y educar de una manera diferente, de tal manera que seamos una sociedad que comprende que no podemos destruir el planeta, que no podemos destruirnos como familia y que debemos tener un desarrollo armonioso, respetuoso, con honestidad y con ética. Y si nosotros, especialmente en las universidades, formamos los líderes éticos, ellos son los que van a cambiar el mundo, porque generalmente son graduados universitarios que son los gobernantes, los directores de empresas, y si ellos tuvieron esa formación personal ética, cambiarían el mundo. Entonces, yo creo que nosotros como universidades tenemos una gran responsabilidad y un gran rol que jugar en la educación post-pandemia. Muchas gracias, don José. Pero no solo son las universidades, sino que esta es una tarea que nos convoca a todos como sociedad. Esos grandes cambios en la conciencia social, en la creación y desarrollo de una conciencia verde y azul en las nuevas generaciones, esa gana de cuidar todo lo que nos rodea, de todo aquello que tenemos, llama también a gritos porque se hagan cambios muy profundos dentro de las políticas públicas. Don Eduardo, ¿qué opciones cree usted que podrían estructurarse desde el punto de vista de tomas de decisiones para impulsar estos cambios tan necesarios que nos han comentado los compañeros que lo preceden en el uso de la palabra? Buenos días, muchas gracias Marcela, muchas gracias a todas las personas que nos siguen. Es un gusto compartir con la querida y los queridos compañeros de la Junta Directiva de la Asociación Costa Rica por Siempre. Yo creo que una enorme cantidad de las posibilidades de contener el cambio climático, de abrir caminos hacia un modelo de desarrollo más amigable con el ambiente, pasa por las políticas públicas. Y en eso creo que Costa Rica tiene una trayectoria muy distinguida, y yo creo que esa trayectoria nos puede servir de base para lo que podríamos tratar de hacer de ahora en adelante. Menciono algunos ejemplos: la creación del sistema de parques nacionales y de áreas de conservación, las reservas biológicas, las áreas silvestres protegidas y la institucionalidad alrededor de eso. Todo esto es o ha sido producto de políticas públicas. El impuesto a los combustibles, que mientras otros países estaban subsidiando hace varias décadas el consumo de combustibles fósiles, Costa Rica decidió aplicar impuestos a ellos, lo cual a mí me parece que fue fundamental. Es otro ejemplo. La misma creación de una asociación como Costa Rica por Siempre y de un fondo ambiental que es producto de un canje de deuda por naturaleza que respondió también a políticas públicas, en este caso binacionales, Costa Rica, Estados Unidos. El pago por los servicios ambientales, que explica en gran medida el éxito que tuvimos en prácticamente duplicar la cobertura boscosa del país en 3 décadas. Y más recientemente, por ejemplo, el estímulo al teletrabajo y la creación de un marco legal para el teletrabajo que coincidentemente y por dicha se estableció pocas semanas o pocos meses antes que viniera la pandemia y la necesidad del teletrabajo se hiciera tan evidente. Menciono todo esto para decir, enfatizar que Costa Rica ha sido bastante visionaria, que nuestra sociedad en su integralidad ha sido muy visionaria en estas políticas. Y si a eso le añadimos las políticas de educación, de salud, etcétera, pues tenemos esa integralidad que nos ha dado una serie de fortalezas que ahora las estamos viendo en el abordaje sanitario de esta crisis. Sin embargo, aquí no podemos darnos por satisfechos porque, como han dicho los compañeros, los desafíos que tenemos por delante son muy importantes. Y no solo es nuestro deber como sociedad responder de la mejor manera posible en medio de la escasez a esos desafíos, sino también sentar las bases para un desarrollo más compatible con el ambiente, un verdadero desarrollo sostenible. Ahora, aquí, ¿cuáles pueden ser
algunos elementos de política pública. Si nosotros examinamos la matriz energética de Costa Rica, vemos que en el ámbito de la generación de electricidad tenemos una situación admirable. Sin embargo, en el ámbito del transporte tenemos una situación catastrófica. Hay un uso masivo, a veces poco responsable, de combustibles fósiles. Entonces yo creo que este es un elemento central de lo que deben ser políticas públicas para combatir el calentamiento global y la contaminación del ambiente en Costa Rica. Y esto pasa, entre otras cosas, por sistemas de transporte más modernos, y entre ellos yo incluiría el tren eléctrico metropolitano, pero también estímulos, y aquí podemos entrar, de hecho, en la política fiscal para la transición de los vehículos de combustible a vehículos eléctricos o vehículos híbridos, que los híbridos pues siempre utilizan combustibles fósiles, pero contaminan mucho menos. Me parece que eso es un elemento central, trabajar en el ámbito del transporte, reorganizar las rutas de autobuses, integrarlas alrededor de una conexión eficaz, moderna, limpia, que incluso puede renovar urbanamente muchas zonas de nuestra gran área metropolitana, como sería un tren eléctrico. Eso es un elemento. Otro aspecto que a mí me parece que es importante, y veo que se ha estado avanzando en eso, es modificar la estructura institucional y jurídica y reglamentaria para la generación compartida. Y en ese sentido, hay ahora en consulta un nuevo reglamento del Ministerio del Ambiente para tratar de estimular la generación distribuida a partir de fuentes limpias. Yo creo que esto es un elemento también central porque nos permite ir aumentando la capacidad de generación sin incurrir en grandes y masivas inversiones públicas por medio del Estado, que ha sido el modelo hasta hace relativamente pocos años. Entonces, creo que ahí también hay que trabajar. Luego, habría que ver cómo podemos estimular desde el punto de vista de la legislación, de una manera más dinámica, las alianzas y los proyectos público-privados orientados a la generación y distribución de energías limpias, a modalidades de transporte también más limpios. Y por supuesto que ideas como las que ahora nos compartió Jorge Bolio requieren decisiones legislativas o por lo menos reglamentarias. Y yo creo que ese tipo de ideas hay que verlas con un sentido muy abierto. Y desgraciadamente a veces cuando surgen estas ideas como que le dan vuelta a la media, lo que generan en primera instancia es resistencia de las instituciones constituidas en este momento que ven la posibilidad de algún tipo de competencia con sus funciones y sus jurisdicciones. Y creo que en este sentido tenemos que abrir la mente. El presidente de la República publicó el domingo un artículo en La Nación, que me pareció muy interesante, porque en esencia lo que decía es que hay que aprovechar las enseñanzas que ya hemos estado teniendo, generando sobre la marcha de esta emergencia que trasciende una serie de divisiones que existían dentro de las instituciones y también entre las instituciones y el sector privado, para convertirlas en parte de esa nueva normalidad, si es que en algún momento llega, pero por lo menos de otras etapas de desarrollo. Y finalmente, yo diría que no debemos olvidar la adaptación, la mitigación y la resiliencia del cambio climático. Desgraciadamente, mientras las medidas que se tomen con visión, de una manera proactiva, rindan frutos, y eso no solo depende de Costa Rica, desgraciadamente, sino que depende de toda la comunidad internacional, los eventos climáticos cada vez van a ser más extremos. Y Costa Rica creo que en esto tiene que mantener una actitud también visionaria. Recuerdo hace aproximadamente 2 años, la Contraloría General de la República emitió un documento en este sentido, y hace poco también en su informe anual la Contraloría dice, bueno, que tenemos que ir viendo la fiscalidad también incorporándole la variable ambiental y la variable climática, porque realmente ahí hay
un impacto importante. Y ya de manera final, creo que también las políticas públicas y eventualmente la política fiscal hay que tomar muy en cuenta lo que los economistas llaman las externalidades de los procesos productivos. O sea, queriendo decir con esto, los costos que generan procesos productivos y que no son asumidos directamente por esos procesos productivos, digamos, una planta que fabrica X, Y, Z, sino que tienen que ser asumidos por toda la sociedad. Y yo creo que hay que ir evolucionando de una manera paulatina y sin de pronto generar esquemas impositivos muy onerosos, pero sí hay que ir evolucionando a una fiscalidad que tome más en cuenta estas externalidades a la hora de definir impuestos, sobre todo en este caso impuestos de renta o impuestos al carbono, que es algo que internacionalmente es fundamental, que aquí tenemos en una pequeña medida con el impuesto a los combustibles, pero que es algo que podemos pensar también a futuro. Muchas gracias, don Eduardo. Sin lugar a dudas, Costa Rica ha hecho bien parte de la tarea, como bien lo menciona usted, la creación de los parques nacionales, las áreas de conservación, la asociación que nos convoca en este momento, Costa Rica por Siempre, hace 10 años, estamos en la celebración del 10º aniversario. El teletrabajo ahora son parte de esa tarea y sin embargo nos falta mucho caminar, como también usted lo menciona, en todo el tema de la descontaminación, de la utilización de todos los recursos más bien verdes, energías renovables, apuntar a la resiliencia y a esas externalidades del aparato productivo del país también, que también deben convocar al resto de los países, no solo de la región, sino que del mundo, y crear una conciencia que efectivamente nos convoque a todos y que produzca esta protección y esta conservación que requerimos para el futuro. Tenemos varias preguntas en fila, vamos a comenzar con algunas de ellas. Probablemente no nos dé tiempo de responderlas todas, pero procuraremos enviar las respuestas a aquellas personas con quien podamos estar en comunicación. La primera de estas preguntas es para don Pedro y dice: don Pedro, me gustaría escuchar alguna reflexión de su parte con respecto a por qué separar la pandemia actual de una nueva pandemia que viene con el cambio climático. ¿No son los orígenes y la dispersión del COVID-19 ya una consecuencia del cambio climático, entendiéndolo como las consecuencias antropoceno? Sí, es una buena pregunta. Evidentemente, la pandemia en buena medida surge por la manera en que hemos manejado nuestra relación con la naturaleza. No hay mucha duda de que el genoma humano se expone a los genomas virales cuando estamos utilizando y alimentándonos y de alguna manera comerciando con especies silvestres. Y eso ha aumentado con el tiempo y por eso han habido más y más incidentes como este SARS. Obviamente las dos cosas están muy ligadas, cómo nos relacionamos con la naturaleza y de ahí pues cómo la naturaleza se relaciona con los seres humanos. Obviamente esta pandemia viral podría ser una bendición escondida, o sea que de alguna manera nos está alertando al hecho de que tenemos varias pandemias que enfrentar como humanidad, incluyendo otras que no hemos mencionado y que estamos aquí muy felices hablando de temas sin mencionar, por ejemplo, las armas nucleares, que son otra terrible amenaza a la vida humana en la Tierra. Tenemos que empezar a pensar en términos de la estabilidad de la biosfera en que vivimos y de qué manera nuestra relación con la naturaleza nos depara estos problemas, como el de este coronavirus que estaba predicho que iba a aparecer que íbamos a tener que lidiar con él y vamos a seguir lidiando con este tipo de cosas. De modo que la pandemia de alguna manera nos prepara y nos alerta al hecho de que este es nuestro destino, enfrentar estas cosas porque en el fondo hemos poblado la Tierra a niveles donde la capacidad de carga de todo el planeta está siendo sometido a gran estrés. De modo que sí, no son cosas, son cosas relacionadas esta pandemia
con la pandemia más global del cambio climático y de la destrucción ambiental, que como ya mencionaron algunos compañeros, de la que estamos siendo testigos y parte a veces de ella. Sin lugar a dudas. Y aprovechando que don José Zaglul tiene la mano levantada, don José, hay una pregunta para usted, para ver si también aprovechamos para que la responda. Dice, ¿existe opción para proteger, para fortalecer nuestras áreas silvestres protegidas? Ellas son la base de nuestra fortaleza ambiental y su administrador, el SINAC, carece de presupuesto y tiene muchas trabas. Yo iba a hacer el comentario primero de que, como decía don Pedro, la razón, don Pedro, yo creo que han surgido estas enfermedades que son transmitidas de animales a personas, ha sido mucho por la destrucción de la biodiversidad. En los últimos 40 años hemos destruido la mitad del área forestal del mundo. Hemos hecho que las especies tengan que arrinconarse en otros lugares. Los predadores han también, algunos desaparecido, y entonces comienza estas enfermedades a ser transmitidas por su nuevo hábitat de animales a humanos. Y eso es terrible. Costa Rica, contestando esa pregunta, ha hecho un excelente trabajo. Yo creo que, don Eduardo, yo creo que Costa Rica, el papel que puede jugar en el mundo es ser un modelo que inspire a otros a hacer lo mismo. Nosotros recuperamos, fuimos del 22% de área forestal en los 80 a tener ahora 52% del área de Costa Rica reforestada. Es un gran logro. Y aún así, económicamente, estamos bien, ¿verdad? Ahora, yo quería hacer un comentario sobre la energía, el transporte específicamente. Y debo mencionar que aquí tengo un conflicto de interés porque yo estoy en la junta directiva de Adastra, pero yo creo que tenemos también una oportunidad del transporte eléctrico impulsado por la tecnología del hidrógeno, que se puede producir a través de energías renovables como la solar, la eólica y la hidroeléctrica, que son totalmente limpias, que podemos hacer en Costa Rica. Y tenemos un estudio que se puede producir suficiente hidrógeno para movilizar toda la flota vehicular de Costa Rica, por lo menos los más pesados, que es el tren eléctrico, que requiere otro tipo de tecnología para la eléctrica, y también producimos oxígeno, que lo necesitamos tanto ahora, y agua pura cuando se recupera, cuando se mezcla el hidrógeno con el oxígeno. Y lo que me extraña, hablando del SINAC y los recursos, ¿por qué no ponemos más recursos donde estas soluciones se están dando, verdad? Yo no puedo hablar de los recursos del SINAC y cómo, pero a veces la parte económica y la presión a veces de algunas empresas muy grandes hacen que dejemos otras soluciones de mediano y largo plazo aparte, mientras que los que nos dan retornos económicos inmediatos, esas sí las vemos inmediatamente. Entonces, es un cambio de mentalidad y por eso insistía yo que la educación, como dice usted, a todos los niveles debe cambiar. Muchas gracias. Y con el tema del hidrógeno, hay algunos países y sociedades que tienen grandes avances y de los cuales podríamos aprender e intercambiar ideas, como por ejemplo los alemanes, que están muy adelantados con el tema de la energía de hidrógeno. Así que me parece muy interesante la propuesta. Tenemos ahora una pregunta para don Jorge. Don Jorge, ¿cuánto tiempo estima usted que le tomará al sector turismo sustentable recuperarse por completo y cómo piensa usted que lo hará? Realmente no tengo una respuesta concreta. Hemos visto muchísimas posiciones y esto va a depender mucho no solo del tratamiento que le demos en Costa Rica a las medidas de salud, sino también a lo que pase en el resto del mundo. Acordémonos que el turismo es alimentado principalmente por la visita de estos 3 millones de habitantes que nos visitaron el año anterior y esas medidas van a estar vigentes hasta el momento en que vuelvan a habilitar o abrir sus fronteras
que las aerolíneas establezcan sus rutas de vuelo adicionales. Entonces aquí hay una gran incertidumbre, una gran nebulosa. Por eso es que se habla de que comparando esto con, digamos, crisis anteriores de esta magnitud, yo he oído hablar muchísimo de entre 3 y 4 años, lamentablemente. Muchísimas gracias, don Jorge. Y como cuando uno está disfrutando el tiempo vuela, nos quedan únicamente 4 minutos, por lo que vamos a hacer una pregunta para don Eduardo y posteriormente pasaríamos a cerrar este webinar. Don Eduardo, ¿qué opina de la actitud de Costa Rica de posicionarse como el mejor de la región siempre? ¿No es mejor utilizar la capacidad del país como hermano que asesora a los demás y dejar la actitud competitiva o de ser el mejor? Esta actitud puede alejarnos de nuestros países vecinos y sabemos que nada logramos con un esfuerzo aislado. La región tiene que ir de la mano. Ningún país debe quedar atrás. Yo creo que uno en la vida personal y en la vida colectiva siempre debe apostar a ser el mejor. ¿Qué implica ser el mejor? ¿Cómo maneja uno esa intención y cómo maneja uno los logros que vaya obteniendo a lo largo del tiempo es otro tema. Yo sinceramente no veo que Costa Rica, si uno excluye algunos, llamémoslos enclaves un poco xenofóbicos, si se quiere hasta arrogantes en nuestra sociedad, que Costa Rica tenga una actitud de competencia con la región. Creo que más bien ha tenido una actitud realista. Desgraciadamente es un hecho que hay situaciones sociales, económicas, políticas, educativas, de salud muy diferentes. Lo que está sucediendo, por ejemplo, en Nicaragua en este momento, con la irresponsabilidad criminal de su gobierno ante la pandemia, es algo que realmente constituye un riesgo fundamental. En primer lugar, por supuesto, para la población nicaragüense, pero del cual nosotros no estamos excluidos. Entonces, manejar esa relación con Nicaragua, con otros países de Centroamérica, veamos lo que está pasando en El Salvador, veamos lo que está pasando en Honduras, veamos lo que está pasando en Guatemala, no es fácil. Y yo diría que aquí hay que tener, sin duda, una actitud de cooperación máxima, pero no permitir que la velocidad y la dinámica del país esté condicionada a la velocidad y la dinámica de estructuras socioeconómicas distintas a la nuestra, que más bien van a un ritmo más lento. Y en este sentido, yo creo que Costa Rica, sin descuidar indudablemente la solidaridad, el hecho muy concreto de nuestra geografía y de nuestra historia compartida con el resto de los países vecinos y hermanos, también tiene que apostar a estar en las primeras ligas del mundo. Y en ese sentido, debemos seguir apostando al comercio internacional global, debemos seguir apostando a los esquemas de integración que trascienden una geografía tan pequeña como la de Centroamérica. Debemos seguir apostando a tener una participación adecuada en los mecanismos multilaterales, políticos, económicos, etcétera. Y en este sentido, por ejemplo, el ingreso a la OCDE, a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, yo lo veo como fundamental. Y manejar todo esto con prudencia, indudablemente, con un cierto grado de humildad, pero no de vergüenza. Yo creo que uno se tiene que sentir orgulloso de los logros que ha tenido y tratar más bien de impulsar estos logros y ojalá de compartirlos en la medida que sea posible. Muchísimas gracias, don Eduardo. Cerramos dándole las gracias a nuestros distinguidos panelistas, queridos amigos y compañeros de Costa Rica por siempre. Recordándoles a todos que estamos en la celebración de nuestro 10º aniversario, lo cual nos llena de orgullo. Agradecemos la presencia y participación de cada uno de ustedes en este webinar y cerraríamos únicamente, don Pedro, si fuera tan amable de mostrar la información que usted nos comentó al principio de la Academia Nacional de las Ciencias para aquellas personas que tengan a bien y disponibilidad para ver los webinars o la información que usted nos dijo. Muchísimas gracias a todos, cuídense mucho
y sigamos participando en todas estas iniciativas. Hagamos de Costa Rica y de este mundo un lugar mejor para todos. Gracias y hasta luego.